Llegamos a nuestro consultorio jurídico y hay una pregunta que todos nos hacemos. ¿Será que sí vamos a alcanzar a pensionarnos? ¿Será que nuestro régimen o el lugar que escogimos o empresa que escogimos para depositar nuestro ahorro pensional es el que realmente funciona o sirve o con el que vamos a tener la esperanza de poder pensionarnos? Para eso está con nosotros Jesús Rodríguez Fernández, abogado especialista en Derecho Laboral y con 10 años de experiencia en asuntos pensionales. Doctor Jesús Rodríguez, buenos días, bienvenido al Café de la Mañana. Buenos días, Damaris, buenos días a todos los televidentes. Abogado, pasa que uno llega a afiliarse a cualquiera de los fondos de pensiones, por no decir por lo menos en los que yo he estado, y uno simplemente te piden los datos, tú llenas tus datos, llenas el formulario y hasta ahí. Y ellos simplemente deciden. Ahora viendo lo de la ley 100, veo que hay 2 regímenes en los que puedo pensionarme y eso no lo sabía. Ok. Mira, Maris, no solamente tú no lo sabías, sino, me atrevo a decir, el 90% de los colombianos. ¿Qué pasa con las personas? Las personas llegan a la empresa, ¿cierto? Le dicen, bueno, trae tu hoja de vida, firma aquí. Y entre todos esos documentos, los empleadores se han tomado una atribución que es muy delicada. Y es la atribución de decirle, acá tengo el formato del fondo de pensiones X, ¿cierto? Que por lo general son fondos privados, sin darle a la persona la libertad de que ella escoja. Cuando hablo de que no le dan la libertad, estoy hablando de un acto ilegal, por supuesto, porque la ley 100 lo prohíbe. Hay un artículo, que es el artículo 13 de la ley 100, que reza algo como que la afiliación deberá ser libre y voluntaria. Y cuando hablamos de una afiliación libre y voluntaria, hablamos de que la persona tiene una gama de posibilidades para escoger y no que te sesguen con determinado fondo. Yo me siento en este momento como, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Sí, por lo menos yo empecé a cotizar desde el año 2007 y en ese momento presenté todos mis documentos y me inscribí, pero como yo no sabía de nada más, solamente sabía que era de pronto el fondo común, que es donde casi la mayoría está dando sus aportes, yo digo, bueno, y ahora si digamos que en ese primera medida yo no tuve la oportunidad de recibir esta asesoría, pero ya después de más de 10 años que estoy con generando mis aportes, yo digo, bueno, pero ¿y ahora yo puedo hacer algo? Claro, la ley permite que una persona tenga movilidad, ¿cierto? Cada 5 años, entre regímenes. Para esto es importante hablar qué son regímenes. Entonces, los regímenes son el régimen de prima media, que es el administrado por Colpensiones, que es una entidad estatal pública, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, que es la que administran los fondos como Porvenir, Colfondos, Olmutual, bueno, todos estos fondos privados, protección. Lo que pasa es que al haber vulnerado este derecho a la libre escogencia, hoy por hoy los fondos privados tienen casi 15 millones de personas afiliadas. Y el fondo público, que es el que más le conviene a las personas, y ahora lo vamos a explicar por qué, tiene apenas 6 millones de personas aproximadamente, ¿sí? Las diferencias entre uno y otro son bastante fuertes, ¿cierto? Por decirlo de alguna manera, pero eso también lo vamos a ver más adelante. Empecemos a hablar precisamente de esas diferencias entre el individual y el de prima media, que es el que todos conocemos y en el que casi que la mayoría estamos inscritos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el público, que es Colpensiones, y el fondo privado? Mira, yo digo que la diferencia es sustancial, o sea, hay muchas, ¿cierto? Y tocaría listarlas, ¿sí? Pero la más importante, Damaris y todos los televidentes, es la parte económica, ¿sí? La diferencia es la parte económica, ¿por qué? Yo le digo a las personas, si usted se gana más de 3 salarios mínimos, usted no está en el lugar correcto si está en un fondo privado de pensiones. ¿Por qué? Porque si usted se gana 3 salarios mínimos hoy, que estamos hablando de 2 millones de pesos aproximadamente, o un poquito más, se va a pensionar con un salario mínimo, Damaris. Si es en un fondo privado. Si es en un fondo privado. Oh my goodness. Y eso es relativo, o sea, eso es proporcional a los ingresos, ¿cierto? Si tú te ganas aproximadamente 5 millones de pesos, te vas a pensionar con 900.000 pesos. Entonces, por Dios, ¿qué clase de vejez o vejez digna va a experimentar una persona que se pensiona? O sea, se va a ver muy agredida. En cambio, en un fondo público, y ahora también lo vamos a ver más adelante con unas imágenes, en un fondo público
con una cotización de 5 millones te vas con una pensión de 3 millones y medio. Claro, ya mejora completamente. Por Dios, de 900.000 a 3 millones y medio hay una diferencia grande. Y eso es lo que las personas no saben. Y como en los fondos privados, cuando se afilian las personas, como tú misma me dices, me afilié, pero a mí nadie me dijo, ¿cierto? Como en los fondos privados no dan este tipo de asesoría, si la dieran nadie se afiliaría ya. Como total. O sea, yo siempre he dicho, Damaris, que no hay peor mentira que una verdad a medias. ¿Sí? Y eso es claro. Si a ti te dan una cantidad de verdades, pero todas a medias, pues te están engañando. Pero pasa algo y es que se tiene la creencia que si estás en un fondo privado es mucho más seguro el tener tu pensión que si estás en el fondo público porque es el fondo del gobierno, ¿cómo se llama? No, eso es otra mentira que hicieron creer los fondos allá por el año 94, cuando sale la ley 100 del 93, cuando empieza a regir, perdón. Y es que precisamente, mira, estamos acá con una información en pantalla donde nos muestra los afiliados, lo que hablamos hace unos minutos, a los fondos privados, 14.700.000, ya se están acercando a los 15 millones, y los afiliados al fondo público apenas 6.500.000, ¿sí? Esta información es importante para algo que les quiero decir más adelante. La pregunta que tú me hacías, ¿me la recuerdas? Por favor. Que se cree que los fondos privados son mucho más seguros o estables que el fondo público. Ok. Mira, eso no es cierto. Retomando, en el año 94 se decía que el fondo público se iba a acabar. Eso es similar a decir que el Estado se va a acabar. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una deserción masiva del fondo público a los fondos privados. Pero es que esos fueron los únicos argumentos. Aparte de otros como que te pensionabas el día que quisieras, si tenías 40 años y te querías pensionar bien. Claro, la gente bajo esa premisa salieron corriendo a los fondos privados y nunca más le dijeron la verdad. Entonces, estas personas quedaron acá atrapadas en los fondos privados, ¿cierto? Y les tocó pensionarse con una pensión muy indigna, ¿sí? Pero todavía hay personas que están en esa circunstancia y pueden salir de ahí, ¿sí? Y eso es importante que lo aclaremos. Mira este cuadro donde a la fecha estos fondos privados tienen 127.000 pensionados. Mira el fondo público, hoy tiene 1.282.000. ¿Y si te acuerdas el anterior que eran 15 millones y acá como 7? Sí, ¿Sí? doblaba la cantidad de personas que están pagando, ahí estábamos viendo. Exacto. Las personas que están afiliadas la dobla al público. Exacto. Y el contrario, pues ya cuando se pensionan, Es pues mínima. ni siquiera es el doble, es como una cuarta parte de las personas que están afiliadas, que aquí estamos viendo pues las imágenes, 127.000 de 14 millones es el de 1%, personas que están pagando. realmente. Y el total de pensionados, que son 7 millones, aquí ya casi 1.300.000. Por eso es que el fondo público está desfinanciado, porque toda la plata está allá. Estos fondos tienen 297 billones de pesos a corte de diciembre del 2017. O sea, claro, esta plata está allá guardada y ellos son los que la administran y tú no la puedes tocar, ¿cierto? Y el fondo público está desfinanciado. Lo que quiere decir entonces es precisamente que si yo estoy depositando mi dinero en estos fondos privados, estoy lucrándolos a ellos, Sí. pero con la mínima posibilidad de poder realmente alcanzar mi pensión, mientras que en la parte pública, los que están ahorita pagando, como quien dice, estamos pagando las pensiones de los que ya están pensionados, Sí. mientras que los otros están lucrando sin tener realmente, pues sin tener la disposición final, que es lo que se quiere, que es pensión. Bueno, y no es tanto que no la adquieran, sino la pueden llegar a adquirir, Damaris, pero la van a adquirir de una manera muy indigna, lo repito, sí, o sea, una persona que hoy, por favor, escúchenme, si usted tiene hoy hombre 52 años y mujer 47 y quedó en un fondo privado, las personas dicen, no, ya no puedo salirme, ya no puedo, me toca pensionarme con un mínimo. No, hay la posibilidad de que retornen a Colpensiones porque a ustedes nadie les dijo que iban a salir con un salario mínimo. Porque yo estoy seguro, si a mí me dicen que me gano 5 millones y voy a salir con un mínimo, de por Dios, yo no firmo. No firmo. Y esa ausencia de información es lo que violó el derecho a la libre escogencia. Entonces, esas personas que están ahí y quieran volver a Colpensiones, inténtenlo, llámenlo. Nosotros, a través de Soluciones Jurídicas y Administrativas, que es la empresa que represento, soy el director jurídico, estamos ayudando a muchas personas, a retornar a Colpensiones y pensionarse dignamente, Damaris. Tenemos una llamada a esta hora del día. Muy buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días, con Cecilia Castillo. Hola, Cecilia. Buenos Sí, días. ¿cómo está? Bueno, Cecilia, adelante con tu pregunta para nuestro... Doctor, buenos días.
Muy buenos días. Doctor, qué pena molestarlo, pero me parece tan bueno este programa. Doctor, una preguntita. Mi esposo tiene la pensión, la estamos pagando con pensiones. Él ya, ahorita en mayo cumple los 62 años, tiene casi doble la pensión. Él está pagando desde el 80, sin sacar ni un mes. Todo, o sea, tiene casi doble. Nosotros queríamos saber, él está ganando, él es vigilante, él se está ganando más o menos sin descuento y todo con como 1.500.000. ¿Con cuánto más o menos se pensionaría? Y estábamos bien en una parte buena, estamos en compensiones. ¿Cuándo podemos pasar los papeles? Pensamos en estos días a preguntar qué se necesita para ir adelantando, porque el 25 de mayo él cumple ya los 62. Mire, doña Cecilia, lo más importante, bueno, ya está en Colpensiones, eso es importante, ¿cierto? Lo otro es que ustedes tienen que ir a Colpensiones, ubicado en la carrera 15 con calle 41 en la ciudad de Bucaramanga, y pedir la historia laboral. ¿Qué es la historia laboral, Damaris? Es mirar que todo lo que tú has trabajado en tu vida esté ahí reflejado. Porque entre más semanas tenga de cotización, mayor va a ser su pensión, diferente en el fondo privado. Mira que en el fondo privado hoy necesitas 190 millones ahorrados para pensionarte con un salario mínimo. Y ahorita les vamos a mostrar un cuadro donde hay unas cifras, ¿sí? Y eso es casi que imposible de lograr. O sea, esa cifra de 190 millones con un salario mínimo nunca se va a lograr. Precisamente ahí estamos viendo en acá la pantalla tenemos. este Doña cuadro. Cecilia, para terminar su respuesta, es importante que ustedes vayan a Colpensiones, pidan requisitos, pero más importante, pidan la historia laboral, ¿sí? Y de esa manera, pues, puede, apenas cumple los 62 años, pasar papeles. Pasa algo, abogado, y es Sí. que precisamente a veces se pide ese historial, Sí. y si no están todas las semanas Semanas. que están cotizadas, ¿yo cómo hago el reclamo? Bueno, hay que actualizarla. Colpensiones tiene unos formatos que se llaman actualización de historia laboral y se diligencian. Si tienes certificados laborales de hace años, pues se anexan. Y si no, pues simplemente se enuncia con quién trabajaste y, bueno, ahí les dan la asesoría. Allá les dan la Bueno, y asesoría. hablando precisamente de este tema que tenemos en pantalla, esto en el caso de una persona que pague el mínimo y que necesite esos 190 millones de pesos. Mira, Damaris, eso es imposible. ¿Por qué? Allá tenemos que el mínimo hoy, en 2018, es 781.000 pesos en la primera columna, ¿cierto? Una persona que gane 4 salarios mínimos, es decir, 3 millones de pesos, al cual se le descuentan 500.000 pesos todos los meses, ¿cierto? 16%. Realmente el fondo privado le abona a su cuenta 360.000 pesos. ¿Por qué? Porque ese 4.5 se queda en la administración del fondo. Hace unos minutos les dije que tenían 297 billones. Quítele a 297 billones 4.5. Es el mejor negocio del mundo. Entonces, esa persona en 25 años, ganándose 3 millones de pesos constantes durante 25 años, escasamente alcanza a ahorrar 107 millones de pesos. Y acabo de decir que para pensionarse con un mínimo necesita de 190 millones. Le estamos anexando la rentabilidad, que es muy alta la que yo puse, de un 30% en este término, es de 32 millones de pesos. Total del ahorro, 140 millones de pesos. Ganándose 4 salarios mínimos, Damaris. Una persona, entonces hice el cuadro y resalté una cifra cerrada, que es 5 millones de pesos. Una persona que durante 25 años se gane 5 millones de pesos, alcanza a ahorrar 172 millones, que no le alcanzan, pero que la rentabilidad, digamos que es de 50 millones de pesos, llega a alcanzar 224. Esos 224 le alcanzan para una pensión en el régimen privado de 900.000 pesos y en el régimen público de 3.250.000 pesos. Señores, háganme el favor. Bueno, Mucha la ¿y qué diferencia. hago entonces? Si yo ya tengo muchos años estando en el régimen privado, ¿qué hago entonces para poder pasarme al régimen público? ¿Puedo hacerlo? Por supuesto. Eso es lo más importante. Mira, si tú eres mujer y estás en esta situación y tienes menos de 47 años, ve urgente a Colpensiones y pides la solicitud de traslado. Si tienes menos de 47 años, eres mujer. Si eres hombre y tienes menos de 52 años, haz la misma operación. Hoy por hoy hay una ley que está vigente desde el 2016 que se llama la Ley de la Doble Asesoría. Entonces, allá les hacen unas proyecciones parecidas a estas y tú escoges, pero ahí ya escoges razonadamente, Damaris, de manera informada.
esa posibilidad no la tuvieron personas hace años. Sí, Y es cierto. por eso que hoy por hoy, los que tengan mayores de 52 hombres y mujeres mayores de 47, y tú me dices, Jesús, ¿hay alguna posibilidad? Legalmente ninguna, la ley ya no los deja. Pero como a ellos nadie les explicó, tienen una oportunidad legal. Y por eso les decimos, mire, llámenos, comuníquese con nosotros para que nosotros le podamos brindar una asesoría personalizada. Porque eso sí es importante, cada persona en materia de pensiones es un mundo, Amaris. Cada caso es diferente. Diferente. Tenemos una llamada de Germán. Muy buenos días, Germán. ¿Desde dónde nos llamas? Sí, muy buenos días. Hermes, buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Señorita, siendo un poquito acostado. Mi pregunta es la siguiente, no sé si es que el caso como que está... yo soy pensionado, yo tengo 76 años cumplidos y yo me pensioné porque yo pagué por mi cuenta, independientemente pagué la pensión. Resulta que yo estaba pagando 2 salarios mínimos, pero el gobierno sacó un decreto que nos iban a ayudar a los que estábamos pagando independientes para pagar la pensión, y yo fui y me acogí a esa pensión, pero sí, no me avisaron y me bajaron de 2 salarios mínimos que pagaba yo a un salario mínimo, y hoy día apenas me dan lo de un salario mínimo. Mi pregunta y mi inquietud es, ¿por qué el gobierno, a nosotros que ganamos tan poquito, nos cobran las recetas médicas, nos cobran el acetaminofén que nos dan, nos están cobrando todo? Aparte de eso, nos cobran a casi 80,000 pesos, nos quitan de la mínima pensión que tenemos. Y yo ya con 76 años y muchos con un mínimo, realmente uno ya no puede vivir. Y yo vivo un poquito retirado aquí de Bucaramanga, y yo quisiera ver si el doctor nos puede ayudar en eso. Bueno, muchísimas gracias, Hermes. Entonces, el caso de 76 años, pensionó con, estaba pagando sobre 2 salarios mínimos y hoy solo recibe de un salario. Bueno, eso sí es importante aclararlo, Damaris, y todo el público en general. El fondo público, que es la explicación que he tratado de dar, sirve y es conveniente para personas que han cotizado con 3 o más salarios mínimos. Realmente, si tú cotizas con 2 salarios mínimos, te vas igual, casi que igual, en un fondo que en el otro. Lo que pasa es que Colpensiones tiene unas tasas de retorno o de reemplazo que llegan hasta el 80%. Entonces, si 2 salarios mínimos fueran 2 millones de pesos, un ejemplo, se pensionaría la persona con el 80% de eso, que sería 1.600.000. En cambio, en el fondo privado sí se va con un mínimo, no más. Él tendríamos que mirarle su historia laboral, revisarle sus documentos, a ver si está bien o mal pensionado. Y precisamente para que esta persona pueda comunicarse con ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? Ok, bueno, en pantalla están nuestros números, ¿cierto? Soluciones Jurídicas y Administrativas, pues tiene su sede en Bucaramanga, y ahí está nuestro número, nuestro correo, nuestros datos de contacto para que se comuniquen internamente con nosotros y nosotros poderle guiar y asesorar, que es lo más importante. Bueno, abogado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un tema que es muy amplio y del que queremos tener toda la información, pero pues infortunadamente el tiempo es hora. Pero agradecerle por estar con nosotros, pero antes de irnos, contarles a ustedes y a nuestros televidentes que hay un testimonio también de personas que hacen parte y que han buscado la asesoría de nuestro abogado, el doctor Jesús Rodríguez. Gracias. El día de hoy estamos con la señora Luz Marina Sandoval. Señora Luz Marina, ¿en qué fondo de pensiones se encontraba vinculada? Pues yo estuve en diferentes fondos de pensión, inclusive en algunas ocasiones me trasladaban sin mi autorización, pero terminé con Colfondos. ¿Usted en algún momento intentó volver al fondo de pensiones Colpensiones? Sí, pero nunca tuve la opción de poder pasar. Me negaron la solicitud. ¿Cómo hizo para volver a Colpensiones? ¿Quién la ayudó, señora Luz Marina? Pues primero que todo, gracias a Dios, conocí un doctor Jesús Rodríguez, quien me pudo ayudar, se hicieron los trámites y hoy en día me siento feliz disfrutando de mi pensión. ¿En qué se desempeñó durante toda su vida laboral y por cuántos años trabajó? Trabajé 37 años largos y fui auxiliar de enfermería. ¿Qué beneficio recibió del trabajo realizado por el doctor Jesús Rodríguez? Lo económico. En Colfondos me ofrecían un básico y con Colpensiones la pensión es mayor. Luz Marina, ¿quisiera agregar algo más a este testimonio?
Los agradecimientos, pues primero que todo a Dios y luego al doctor Rodríguez por la gestión realizada. Me siento satisfecha, tranquila con el sueldito, con lo más que uno anhela es tener su buena pensión y la estoy disfrutando, gracias a Dios, ya van a ser 3 años. Muchas gracias, señora Luz Marina, por habernos brindado este espacio.